Hablamos de gestión de dependencias, tenemos que hablar en realidad de, primero que nada, entender de qué es una dependencia de software. ¿Qué es una dependencia? ¿Sí? La primera pregunta que nos acontece en este caso. Y decimos que no siempre queremos desarrollar desde cero toda la lógica de nuestro sistema, sino que intentamos reutilizar componentes ya creados, probados y utilizados por gran parte de la comunidad. Claro está que esto nos va a ahorrar tiempo y costos. O sea, fíjense la introducción en que le estamos dando. Nosotros, cuando hablamos del mundo de desarrollo de software, no vamos a hacer todo el desarrollo desde cero siempre. Obviamente ya hay un montón de cosas que ya están creadas por otras personas. Cuando nosotros decimos de terceros, eh, fíjense que cuando decimos de terceros son creadas por otras personas, utilizadas. Y cuando hablamos de cosas de mercado también, son bibliotecas, sí, vamos a decirle bibliotecas. Muchas personas le dicen librerías, pero vamos a decir códigos o genéricamente lo vamos a llamar componentes que ya están creados, que se utilizan, que les hicieron otras personas, otras empresas. Y obviamente nosotros no nos vamos a poner a desarrollar eso desde cero. Bien, nos va a ahorrar mucho tiempo y también costos, además de que esos componentes ya están probados, están utilizados, hay una comunidad por detrás que te puede también ayudar a hacer varias cositas y bueno, y demás. Bueno, decimos que podríamos decir que en una dependencia, ¿sí? Una dependencia es una biblioteca hecha por terceros que voy a tener disponible para utilizar en mi proyecto. Entonces, esta definición nos viene perfecto porque ahora nos tiene que quedar en claro de justamente de qué es esto. Vamos a llamar dependencia genéricamente a una biblioteca, ¿sí? O librería, la traducción correcta es biblioteca, ¿sí? Eh, que vamos a tener en nuestro proyecto para poder utilizar. Esa biblioteca vamos a considerar que no es nuestra, sino que es una biblioteca que desarrolló algún tercero, puede ser otra persona, un equipo, una empresa. ¿Y qué es una biblioteca? ¿Sí? Porque quizás algunas personas quizás nunca escucharon el término biblioteca o librería y está perfecto. Genéricamente se le dice biblioteca o librería a un conjunto de archivos, ¿sí? Vamos a suponer Java, un conjunto de archivos Java, un conjunto de clases Java, que brindan una funcionalidad en particular. No sé, vamos a suponer, yo me quiero conectar a una base de datos. Ok, no te vas a poner a desarrollar desde cero toda la lógica para cómo conectarte a una base de datos. Bueno, te bajás alguna biblioteca, es decir, te bajás un conjunto de clases que ya fueron creados por otro equipo, por otra persona, por otra empresa, y utilizás esa lógica, ¿sí? No lo vas a hacer de cero. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de biblioteca barra librería, ¿sí? A un conjunto de archivos o de clases que ya crearon algunas personas para realizar ¿sí? Alguna funcionalidad en particular. En este caso, entonces, esa biblioteca que se encuentra disponible en nuestro proyecto lo vamos a llamar genéricamente dependencia. Mi proyecto tiene una dependencia a esa biblioteca, es decir, va a estar utilizando esa biblioteca de terceros. Bien. Ahora, buenísimo, hasta acá entendemos un poco lo que era biblioteca, sabemos que es el conjunto de archivos, entendemos que llamamos genéricamente dependencia a eso, ¿sí? Cuando nosotros obviamente estamos utilizando esa biblioteca en nuestro proyecto, pero ¿qué es un gestor de dependencias? Obviamente va a haber alguien que nos ayude a gestionar estas bibliotecas, ¿sí? O estas dependencias que utiliza mi proyecto. Entonces decimos que un gestor de dependencias es un sistema que se encarga, entre muchas otras cosas, de gestionar todas las dependencias de un proyecto de software para que no tengamos que hacerlos nosotros mismos de forma manual. Fíjense que decimos que si lo hiciéramos de forma manual, tendríamos que encargarnos de mantener actualizadas todas las bibliotecas y las bibliotecas de las cuales éstas dependen. Para que se entienda, gente, hace muchos años atrás, estamos hablando de cuando recién comenzaba obviamente el mundo del desarrollo de software, los gestores de dependencia todavía no existían. Obviamente que los gestores de dependencias nos vinieron a salvar la vida. Y ustedes me van a decir por qué. Pensemos en mucho tiempo atrás cuando estos componentes no estaban. Bien, si yo quería utilizar una biblioteca de algún tercero, iba a tener que ponerme yo, ¿sí? A googlear, bueno, o en el buscador que haya estado en dicho momento, tendría que ponerme a buscar exactamente la biblioteca que yo necesitaba, bajarme la biblioteca. Imagínense que ustedes se bajan un archivo, no sé, con extensión .zip, es decir, se bajan un comprimido, y dentro de ese comprimido ustedes tienen ahí los archivos Java o los archivos de lenguaje que ustedes querían utilizar. Entonces se los bajan y lo único que hacen es copiarlos y pegarlos en su proyecto. Hasta ahí todo bien. Ustedes dicen, ok, está bien, yo el código lo tengo. O sea, usé el código de terceros, me lo bajé de esta página,
lo descomprimí, me lo copié y me lo pegué en mi proyecto y está perfecto. Ok, pero ¿qué pasa si esas personas sacaron una actualización de ese código? Porque, no sé, capaz que tenía algún error. Yo nunca me iba a enterar, porque yo entré una vez a su página, me bajé una vez ese archivo comprimido, una extensión .zip, descomprimí una vez todos esos archivos, me los copié y me los pegué en mi proyecto. Y si yo no revisaba periódicamente el sitio de donde me bajé esos archivos, nunca me iba a enterar que hubo una actualización y demás. Y además, vamos a suponer que en el mejor de los casos yo me enteraba que había una actualización, tenía que volver a hacer el proceso otra vez, o sea, volverme a descargar los archivos y pisar, es decir, copiar y reemplazar los que ya estaban en mi proyecto. Todo eso era una tarea ardua y manual que tenía que realizar, ¿sí? Claro, entonces era un poco inviable, ¿sí? Llevaba mucho tiempo y no tenía muchos sentidos. Además, imagínense lo siguiente, imagínense si yo me estoy bajando una biblioteca de un tercero, ¿sí? De esa forma, de la forma manual. Pero esa biblioteca, un tercero, también utilizaba archivos de otra biblioteca, de otro tercero. Puede pasar, ¿sí? Porque se va generando un árbol, digamos, de dependencias. ¿Y qué pasa si yo tenía que descargar de forma manual también esa dependencia? Y bueno, ibas a tener que ir al sitio, descargar las cosas para que funcione la biblioteca que vos querés utilizar en tu proyecto. O sea, tenías que hacer una cadena súper larga de tareas manuales y eso me iba a llevar muchísimo tiempo, era muy propenso a errores y obviamente yo me iba a quedar desactualizado en algún punto. Si surgía alguna actualización de alguna de todas esas bibliotecas, nunca, pero nunca me iba a enterar, ¿sí? Y tampoco iba a ser tan fácil actualizarlo. Bueno, el gestor de dependencias es un sistema, ¿sí? Los gestores de dependencias son sistemas que se encargan justamente de hacer todo eso, de evitar que yo tenga que hacer todas esas cosas de forma manual. El gestor de dependencias ya automatiza muchas de esas cosas y me va a ayudar muchísimo, ¿sí? Obviamente no es lo único que hacen, hacen un par de cosas más hoy en día, no solamente gestionan las dependencias, sino que también a veces compilan el proyecto, lo empaquetan, bueno, hacen varias cositas más, también permiten correr test, sí, hacen como varias cosas. Pero es importante que las tengamos en cuenta. Los gestores de dependencias, por suerte, nos vinieron a solucionar muchos de los problemas que antes existían. Así que estas herramientas lo que van a hacer es justamente evitar que yo haga todo esto de forma manual. Para que se entienda, yo ahora ya no le voy a ir a decir, ya no voy a ir a buscar, por ejemplo, foro por foro a dónde están los archivos que yo quiero utilizar. Al gestor de dependencias le voy a decir, gestor de dependencias, necesito que me bajes esta biblioteca. Y el gestor de dependencias la va a bajar. ¿De dónde? No tengo la más pálida idea. La va a bajar, ¿sí? Va a bajar las dependencias y la va a poder dejar disponible en mi proyecto para que yo en mi proyecto las pueda utilizar. Y si esa biblioteca, esa dependencia, tenía otra dependencia, otra biblioteca, también la va a bajar. Es decir, que el gestor de dependencias se va a encargar de armar ese árbol de dependencias, lo va a armar solito. Para que se entienda, nuevamente, ¿sí? Gráficamente, acuérdense, este es mi proyecto, vamos a suponer que acá nosotros tenemos a mi proyecto. Y mi proyecto tiene una dependencia de esta biblioteca, que vamos a decir que esta es una biblioteca de terceros. La queremos utilizar, ¿por qué? Porque ya nos resuelve alguna parte. Imagínense que acá adentro nosotros podemos tener 4 clases que nos interesan, ¿sí? 4 clases Java que nos interesan. Y estas clases ya estuvieron creadas, desarrolladas, probadas por otra empresa u otra persona. Esta la vamos a llamar dependencia 1. Pero supónganse que para que esta dependencia 1 funcione, también, a su vez, ella depende de esta y también depende de otra, ¿sí? Uy. Bueno, e imagínense que también a su vez esta depende de otra, porque el camino puede ser larguísimo, ¿sí? Uy. Entonces por acá vamos a ir anotando, ¿sí? Entonces imagínense que nosotros acá tenemos dependencia 2, dependencia 3, y esta es una dependencia 4. Acuérdense que todo esto es código, ¿sí? Código que no nos pertenece, código que son de terceros. La única dependencia directa que a mí me interesaba en mi proyecto era esta, de 1. Este es un conjunto de clases que a mí me interesaban utilizar en mi proyecto. Ahora, para que funcione esta dependencia 1 o esta biblioteca 1, a su vez ella depende de esta biblioteca, depende de esta, y a su vez esta depende de esta. Si yo tenía que hacer toda esta tarea manual, tendría que haber entrado al sitio de esta biblioteca, y luego al sitio de esta biblioteca, y luego al sitio de esta, y luego al sitio de esta. Y yo de forma manual empezar a copiar y pegar todos los archivos. Esto es
un trabajo muy doloroso y además muy propenso a errores. Ahora con los gestores de dependencias lo único que yo voy a hacer es decirle esto, ¿sí? Hasta acá. Yo lo único que le voy a decir es, mi proyecto, quiero que tenga referencia a esta dependencia. Y el gestor de dependencias se va a encargar de generar todo este árbol solito. ¿Lo va a descargar? Sí. ¿De dónde? No sabemos, pero lo va a ir a buscar y lo va a hacer por mí. Bien. Así que de eso se va a encargar justamente el gestor de dependencias. Bien. ¿Alguna pregunta conceptualmente con lo que hace el gestor de dependencias? Porque hasta ahora todo conceptual, pero es para entender un poquito, ¿no? Bueno, los gestores de dependencias dependen del lenguaje de programación. Es decir, yo tengo un gestor de dependencias, por ejemplo, para Java, o tengo un gestor de dependencias para PHP, que es otro lenguaje. Los gestores de dependencias siempre están atados a un lenguaje de programación. Es importantísimo mencionar esto, gente. Si mi proyecto está escrito en Java, las dependencias tienen que ser Java. No es que yo puedo decir, bueno, mi proyecto está escrito en Java y depende de una biblioteca que está escrita en PHP. No, eso no, ¿sí? Por eso los gestores de dependencias siempre trabajan sobre un mismo lenguaje de programación, ¿sí? Yo no puedo mezclar lenguajes entre dependencias. Eso es importantísimo. Bueno, les presento a Maven. Maven es el gestor de dependencias más utilizado, ¿sí? En el mundo de Java. También está, solamente para que, se los digo para que lo conozcan y cuando salgan al mercado laboral no hayan escuchado esa palabra, Gradle, ¿sí? Ese gestor de dependencia también existe, se llama Gradle y es uno un poquito más nuevo que Maven y trabaja mucho en la tecnología de Android. Bien, pero Maven está hace muchísimo tiempo y también tiene gran parte del mercado. En realidad, ellos dos encabezan, ¿sí? Como los gestores de dependencias más utilizados en Java. Después existen otros, pero que no son tan conocidos. Pero Maven y Gradle son los más utilizados, ¿sí? Y hacen exactamente lo mismo, o sea, son gestores de dependencias, solamente que ambos bueno, harán alguna cosita diferente e irán a buscar las dependencias a otros lugares. Bueno, Maven, ¿qué nos resuelve en particular? Ya sabemos, es un gestor de dependencias, o sea que conceptualmente ya sabemos qué nos resuelve, pero además decimos que resuelve la creación automática de los proyectos para poder importarlos desde un IDE, es decir, que yo a Maven, si lo tengo instalado en mi computadora, le puedo decir si me crea un proyecto, así yo directamente lo importo desde el IDE. Eso también es válido, o sea, Maven se va a encargar de hacer eso. Ahora vamos a ver cómo creamos un proyecto Maven, pero lo vamos a hacer a través del IDE nosotros, ¿sí? No desde afuera. Igual se pueden hacer de muchas formas distintas. También Maven dice que automatiza las tareas de compilación o ejecución de test, de cobertura, etc. O sea que Maven no solamente se encarga de gestionar las dependencias, sino que también obviamente se puede encargar de compilar a mi proyecto Java y obviamente a ejecutarlo, ¿sí? A ejecutar test y demás. Y obviamente maneja las dependencias de nuestro proyecto. Ahora, ¿cómo funciona en particular? Fíjense que en el directorio raíz de nuestro proyecto vamos a tener un archivo. Este archivo va a ser el más importante para Maven. El archivito se llama pom.xml. Esta extensión que tiene por acá, XML, ¿alguno la conoce? ¿Lo ha escuchado, no sé, lo ha visto en algún lado, la extensión XML, o le suena a alguna otra? Fíjense que esto que tenemos acá es XML. En su versión más básica dice que se parece a esto lo que contiene, ¿sí? Ahí Alex me dice que lo escuchó, nunca lo usó, buenísimo. Bueno, XML en realidad, si ustedes le encuentran algún parecido, se parece muchísimo a HTML, se parece. Ahora, lo parecido es que ambos escriben bastante de forma similar, ¿sí? Bastante de forma similar, pero no es lo mismo, claramente sirven para dos cosas totalmente diferentes, pero se parecen mucho a eso. Bueno, el formato de XML justamente lo que hace es trabajar con tags. Nosotros vamos a ver estas etiquetas de apertura y de cierre. Fíjense, esto se llama tag. Por ejemplo, acá dice project y acá cierra con /project. ¿Ven? Esto es un tag. El tag de apertura de project y el tag de cierre de project. Entonces nosotros acá abrimos el tag de project, cerramos con el /project. Esto es un tag. Adentro del tag project, fíjense que tenemos otro tag que se llama model version, donde establecemos acá, en este caso, la versión de nuestro modelo, de nuestro código,
Group ID, Artifact ID, en este caso van a coincidir. Siempre en Group ID y Artifact ID vamos a dar el nombre del proyecto. Y después la versión del proyecto genérica, ¿sí? La versión 1 del proyecto 2. En realidad, mucho espamento no nos vamos a hacer con esto, ¿sí? Por acá tampoco nos interesa profundizar, ¿sí? Cómo podemos nomenclar estas cosas y demás. Lo importante acá es empezar a manejar dependencias, más que nada, ¿sí? Toda esta partecita después de cómo se nomencla y demás no va a ser tan relevante para este curso. Este archivito entonces, el archivito que se llama pom.xml, que va a estar situado en la raíz de nuestro proyecto, va a ser el más importante, porque si no, Maven no va a poder funcionar. Si no tiene este archivo, Maven no va a poder gestionar las dependencias de nuestro proyecto. Eso es muy importante. Bueno, ¿cómo uso Maven para importar mis proyectos desde Eclipse o desde IntelliJ? Yo podría estar trabajando con cualquier IDE y utilizar también en este caso Maven. Bueno, tengo algunos comandos súper básicos, ¿sí? El comando súper básico que van a ver ahora, los van a ver en las siguientes slides, se llama MVN. MVN es la abreviatura de Maven, ¿sí? Ustedes cuando se instalaron IntelliJ, ya se les instaló Maven por defecto. Ahí les doy ese aviso, ¿sí? Si ustedes están trabajando con IntelliJ, ya tienen instalado por defecto Maven. Ahora, si están utilizando otro IDE, Eclipse, NetBeans u otro, el que ustedes hayan elegido, no tienen por defecto instalado Maven y lo tienen que instalar a mano desde su página. Bien, una cosa para aclarar. Con IntelliJ ya se me instala Maven, pero no lo puedo utilizar desde afuera. Es decir, yo no podría abrir, por ejemplo, esto, una CMD de Windows, y directamente poner MVN, ¿sí? Yo no podría poner esto. Fíjense que acá lo abro y me dice MVN no se reconoce como un comando, ¿bien? Entonces, fíjense que acá, ahí no me lo va a reconocer. Para que yo pueda utilizar Maven desde afuera, no solamente desde el IDE de IntelliJ, lo voy a tener que instalar yo de forma manual, afuera. Yendo a su página y descargándolo, ¿bien? A la página de Maven. De todas formas, yo ahora le voy a mostrar cómo hacerlo directamente desde el IDE, ¿sí? La página se llama Maven. O sea, ustedes buscan en Google Maven, ¿sí? Entran, es maven.apache.org. Esa es la página oficial de Maven. ¿Bien? Ahí se las paso. Igualmente ustedes no necesitan instalarse esto si es que están utilizando IntelliJ, porque ya está, ¿sí? Bueno, fíjense que el comando maven mvn espacio idea clean o eclipse clean, si estoy usando Eclipse, el de arriba, si estoy usando IntelliJ, el de abajo, el que dice idea, sirve para borrar cualquier configuración del proyecto anterior. Si yo tengo alguna configuración por defecto, lo borro y voy a crear una nueva, ¿sí? En este caso, para poder crear una configuración del proyecto, comando se llama maven idea, ¿sí? Y crea las configuraciones del proyecto para, en este caso, para IntelliJ o para Eclipse. Nuevamente también solamente a modo anecdótico, porque si nosotros lo hacemos desde el IDE, esto se va a generar solo. Acá tenemos cómo podemos bajar las dependencias, es decir, si nosotros escribimos este comando a mano, estamos forzando a que todas las dependencias sean bajadas y queden disponibles para que nosotros los podamos utilizar. Y por aquí tenemos una versión del POM un poco más completa. Bueno, para no aburrir tanto con esto, lo que vamos a hacer es ir directamente a crear un nuevo proyecto Maven desde acá y después le vamos a ir sumando algunas cositas. Así yo ya te lo muestro cómo lo podemos utilizar. Porque en la presentación sí les va mostrando varios de los comandos, pero si no me van a decir ese cómo utilizo todo esto, ¿sí? Bueno, yo abrí acá mi IDE. Fíjense que mi IDE quedó con lo que habíamos hecho el lunes. No lo vamos a borrar, obviamente, esto sí, pero nos vamos a crear otro proyecto y después de lo que habíamos hecho acá, lo vamos a ir llevando para un nuevo proyecto. Este proyecto, cuando lo creamos, lo habíamos creado como un proyecto Java vacío, ¿sí? De hecho, nosotros habíamos ido a File, a New, Project, y fíjense que habíamos puesto New Project, ¿sí? O Empty Project, cualquiera de los dos, pero nos generaba un proyecto totalmente vacío, o sea, nos generó esto. Generalmente, si nosotros seleccionamos acá New Project, nos generó esta misma estructura, con la clase main que teníamos por acá ya lista, la carpetita source, todo esto listo. Pero no más que esto. Bueno, ahora vamos a generar un nuevo proyecto, pero desde Maven. ¿Cómo hacemos eso? Así, estando abierto esto, tal cual lo estoy haciendo yo, vamos a ir a File, vamos a ir a New, vamos a ir a Project. Pero en vez de poner New Project ahora, o Empty Project, es decir, proyecto vacío, vamos a ir acá a donde dice Maven Archetype,
¿sí? Vamos ahí. Una vez que estamos ahí situados, lo que vamos a hacer es seleccionar dónde queremos guardar nuestro proyecto. Ustedes lo pueden seleccionar donde ustedes quieran. Pueden guardarlo en escritorio, en documentos, en donde se acuerden que va a estar el proyecto. No hace falta que lo hagan ahora. Nuevamente esto, acuérdense que prefiero que estas 2 horas de clase presten atención y después intenten replicarlo ustedes, así no se me van trabando. Seleccionan la ubicación y le ponen un nombre a su proyecto. Yo, por ejemplo, le voy a poner ahora, en este caso, le voy a poner con-Maven. Acuérdense que los nombres de los proyectos no pueden llevar puntos, no pueden llevar espacios, tienen que hacerlo siempre con guiones bajos, con guiones medios, ¿sí? Y demás. Bueno, mi proyecto se va a llamar con-Maven y se va a guardar dentro de esta carpeta que tengo ahí. Por acá ustedes van a seleccionar la JDK que quieren utilizar. Obviamente, si instalaron la 17, que nosotros les recomendamos eso al inicio del curso, les va a figurar directamente acá la 17. Si tienen alguna otra versión, porque no pueden tener instalada esta en su máquina por algún problema, listo, no pasa nada, se pondrán la que ustedes tengan seleccionada ahí. Si es la 17, mejor. Si tienen otra, no pasa nada, ¿sí? Mientras sea 8 o superior, no va a haber ningún problema, ¿sí? Inferior a 8, sí, ahí ya estamos un poquito complicados porque la sintaxis cambia bastante. Bueno, y acá donde generamos el archetype, vamos a seleccionar lo siguiente. Acá, ¿sí? Vamos a seleccionar de todas estas, esta que dice acá, Kickstart. Bueno, ¿qué es esto del archetype? Cuando nosotros vamos a querer generar un proyecto con Maven, Maven ya me da algunas estructuras tipo de proyecto ya como predefinidas. Es como que yo me bajo un template del proyecto casi vacío. Digo casi, porque algunas de estas, fíjense que acá, por ejemplo, yo tengo un template de web app. Si yo selecciono esto y pongo crear, Maven va a empezar a generar un proyecto vacío, pero ya con una estructura web. Bien, o si pongo, por ejemplo, no sé, algún otro, me va a generar una estructura de proyecto preparado para que vos hagas esto. Es decir, ya te genera algunas clasecitas, te agrega algunas dependencias por defecto. Ya viene preparado, son como plantillas de proyectos. Nosotros vamos a poner acá en Kickstart, en realidad este va a ser el más vacío de todos y el que vamos a necesitar por ahora. No vamos a necesitar ningún otro más. Solamente elijamos este, el Kickstart, que es el más vacío, el más limpio de todos. Y una vez que hayamos seleccionado esto, nombre entonces, ¿dónde lo vamos a guardar? La JDK, el archetype, sí, acuérdense en Kickstart, vamos a poner create. Y una vez que lo creamos me pregunta si quiero reemplazar esta ventana o quiero abrir otra. Esto me lo está preguntando el IDE. Yo voy a poner quiero abrir otra ventana, es decir, voy a New Window, para que la anterior no me lo cierre, sino que lo deje ahí. Vieron que acá ahora ya tengo 2 abiertos. Si yo hubiera puesto en esa ventana, me hubiera cerrado ese proyecto y hubiera levantado este proyecto, ¿sí? Bueno, esperen que, fíjense que ahora pasan cosas por ahí. Fíjense que por acá se levantó una nueva sección y dice sync por acá abajo. Todo esto significa que el proyecto se está creando. Ahí lo tienen que dejar un ratito. Fíjense que acá ya está, pero ahí abajo pasan cosas también. Siempre de forma media discreta, pero ahí abajo hay. Cuando se crea el proyecto, esperen un ratito. Ustedes van a notar que sigue haciendo cosas. Una vez que está todo listo, no va a hacer nada más. Bueno, acá lo que está pasando es que Maven está funcionando justamente y está generando todo el proyecto. Está bajando alguna dependencia necesaria, le está dando la estructura del proyecto y demás. Ahora que terminó, fíjense, acá abajo terminó, ahí dice sync y también terminó. Ya esto lo podemos minimizar para que no nos moleste. Vamos acá, lo minimizamos y tenemos nuestro espacio de trabajo listo. Bueno, fíjense que automáticamente me abrió este archivito que se llama pom.xml. Lo dejó abierto. Este archivito yo les dije que es el más importante para Maven. Si Maven no tiene este archivo, no va a funcionar. Bien. Fíjense que lo creó solo, no es que yo lo tengo que crear a mano. El contenido que tiene ya lo creó. De hecho, nosotros acá después podemos retocar algunas cosas. Si nosotros queremos, podemos acá cambiar, poner el nombre de nuestro proyecto. Acá también, ¿sí? O acá también, vieron que acá dice con Maven, bueno, también le pueden cambiar el nombre del proyecto. Y ahora después ya les voy a mostrar qué vamos a hacer acá, en esta sección que dice Dependencies. Porque en la sección de Dependencies vamos a poner justamente una dependencia a nuestro framework de testeo. Alex ahí me pregunta si viene por defecto una dependencia JUnit. Yo todavía no mencioné JUnit, pero sí, pero igual la vamos a cambiar.
porque no vamos a necesitar esta versión, vamos a necesitar otra. Así que fíjense que en realidad acá ustedes van a tocar poco y nada hoy en día, ¿sí? Esto. Bueno, vamos a chusmear. Yo voy a cerrar este archivito, total lo voy a poder volver a abrir. Fíjense acá, en la izquierda. En la izquierda nosotros tenemos el proyecto que se llama CodeMaven, que está situado ahí, donde me dice acá. Está la carpeta .idea, que recuerden que la carpeta .idea no hace falta que ni siquiera la abran, no la borren tampoco, ¿sí? Pero no hace falta que hagan nada, porque acá hay configuración del IDE, nada más. Fíjense que en la raíz del proyecto está esto. Está este archivo que se llama pom.xml, que era el que tenía abierto recién. Y también está la carpeta source. Acuérdense que la carpeta src viene de source, de fuente, que es donde vamos a tener todo nuestro código. En la carpeta source, ahora, a partir de ahora en adelante, lo vamos a tener dividido de esta forma, con dos subcarpetas más. Dentro de source va a haber una carpeta que se llama main y otra carpeta que se llama test. Dentro de la carpeta test, nosotros vamos a tener nuestro código de testeo, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito sobre eso, de qué es testing. Y dentro de la carpeta main es donde realmente vamos a tener a nuestro código fuente. Entonces, nuestro código fuente ahora, de acá en adelante, va a estar dentro de source, main, Java, y recién dentro de Java, ahí, vamos a empezar a generar las estructuras de package, ¿sí? O sea, las estructuras de paquetes. Si yo quiero agregar un nuevo paquete, lo voy a empezar a agregar desde acá. Source, main, Java. Acuérdense, carpetita azul. Recién ahí dentro voy a empezar a generar los paquetes. Así que nosotros veníamos trabajando la vez pasada. Ahí. Ahora todo nuestro código va a estar ahí. En un ratito ya vamos a abrir esta carpeta que se llama test y vamos a ver qué tiene por ahí adentro. Bien. Bueno, fíjense org y dentro del paquete org creo otro paquete que se llama example y dentro de example creo una clase que se llama app. La clase app lo único que tiene es un main, lo único que hace es mostrar un hello world. Fíjense, es como una clasecita de prueba. Nada más, que ya me vino y lo generó Maven, que la llamó así. En vez de llamar clase main, la llamó clase app. Y ya te viene con un método main como para que vos lo puedas probar. ¿Sí? Es para que ustedes lo ejecuten y prueben a ver si funciona y está todo ok. Bien, ¿qué más hay por acá? Fíjense que por acá ahora está algo que nos interesa mucho que dice External Libraries. Si yo amplío esto, la parte de External Libraries, fíjense que acá me van a figurar todas las bibliotecas externas, es decir, todas las bibliotecas que no son código tuyo, pero que vos te las quisiste bajar a través de Maven. De hecho, fíjense que por acá abrimos el POM y acá en la sección de dependencias hay una dependencia. Fíjense que acá ya tenemos una dependencia. Esta es la sección de dependencias. En esta sección es donde nosotros vamos a poner todas las dependencias que nosotros queremos. No sé, quiero utilizar esta biblioteca, quiero utilizar la otra. Bueno, todo eso van a parar como dependencias de nuestros proyectos. Acá ya hay una dependencia que la agregó. Y es una dependencia a una biblioteca que se llama JUnit. Ahora vamos a hablar, sí, en unos minutos sobre esta biblioteca. Esta es una biblioteca que nos va a permitir testear nuestro código. Fíjense que ahí, esta biblioteca ya se bajó a mi computadora de forma local. Maven ya la fue a buscar, vaya a saber dónde, pero ya la trajo y lo dejó ahí. Fíjense que de hecho, si yo voy a la parte de External Libraries, yo acá veo que dice Maven te bajó la biblioteca que se llama JUnit versión 381. Versión 381. Entonces Maven se encargó de ir, de buscar esto y de descargarlo. Si yo lo veo, ahí adentro hay código. Esto es código Java. Si todo lo que veo acá adentro, hay código Java. Hay clases. Todo esto es código Java. ¿Sí? Pero claro, a nosotros no nos interesa mirar eso, a nosotros nos interesa utilizar la biblioteca. Yo no puedo retocar la biblioteca del tercero, solamente la voy a poder utilizar. Ni siquiera me interesa ver cómo están implementadas esas clases, solamente las vamos a utilizar, ¿sí? Para poder utilizarlas, obviamente ustedes van a tener que leer documentación de esas bibliotecas para ver cómo usarlas justamente, ¿bien? Pero bueno, eso es importante de notar que acá van a estar justamente todas esas dependencias. Y obviamente hay otra dependencia que acá dice, hay una dependencia JDK, pero esta no la está manejando Maven, sino que en realidad la está manejando el IDE. El IDE obviamente va a utilizar la JDK de Java 17 para que nosotros podamos desarrollar, pero no es manejada por Maven. Las que son manejadas por Maven dicen Maven 2. Explícitamente. Bien, si hubiera más, bueno, figurarían por ahí abajo. Esto igualmente ustedes casi que no lo van a revisar nunca, ¿sí? Solamente les muestro de curiosos que ahí estaba, ¿sí? Y lo de acá abajo tampoco importa, ¿sí? Que lo revisemos. Solamente se los muestro que acá van a encontrar esas dependencias de tercero. Bueno, genial.
Hasta ahora bien, ya entendimos un poquito entonces en el POM, entendimos dónde vamos a poner las dependencias